Bienvenidos a Difusión Arquitectónica Colectiva, un espacio donde las ideas se construyen, comparten y se habitan. Aquí la arquitectura no solo se piensa, se conserva, cuestiona y transforma. Hablamos de ciudad, urbanismo, academia y la experiencia viva del ejercicio profesional. Todo desde una mirada colectiva, crítica y profundamente humana. Un lugar donde el pensamiento se vuelve espacio. Hola a todos, un gusto saludarlos. Bienvenidos a Difusión Arquitectónica Colectiva. Continuamos con la serie El trazo arquitectónico y urbano en Mazatlán, una mirada a sus actuantes, diseñadores y constructores. Mi nombre es José Luis Lizárraga. Antonio Villa, muy buen día. Y el día de hoy nos acompaña el arquitecto José María Miranda Gutiérrez. Buenos días. Pues bien, aquí nuestro invitado para iniciar es egresado del Instituto Politécnico Nacional Ciudad de México. Así es. ¿Dónde nació usted, arquitecto? Yo soy originario de Culiacán y terminé la preparatoria vocacional de ingeniería, hice, y era una preparatoria técnica fui fundador del Tecnológico de Culiacán. De ahí me trasladé a la Ciudad de México a presentar un examen de admisión en el Politécnico Nacional. Ahí nos inscribimos muchos, pero no todos quedamos. ¿Qué fue lo que lo impulsó a irse a anotar primero al Politécnico y por otro lado a elegir lo que viene siendo estudiar en lo que fue la Escuela Superior de Ingeniería de Arquitectura? Te voy a contestar primero el final. Desde niño sentí alguna inquietud por el dibujo. Entonces, desde la primaria me gustaba hacer, pues no cómics, pero sí dibujaba los muñecos que estaban de moda en mi infancia. Así que me costó más de algún regaño de las maestras que me decían: oye, muchachito, tú nomás te la pasas haciendo monitos, ¿por qué no te aprendes las tablas? Y me parecía a mí hasta ofensivo eso, porque me gustaba mucho lo que hacía. Y hubo quejas en mi casa, hasta con mi mamá llegaron a decirle: pues es que nomás revísele los cuadernos y siempre los tiene llenos de bonitos. Ahí nació mi inquietud por el dibujo. Fui creciendo y empecé a ver algunas casas, algunas viviendas en las colonias de todo tipo en Culiacán, y empecé a dibujarlas en las pastas de mis cuadernos, pero con la idea de hacerlo de memoria. O sea, las veía una vez y luego las quería reproducir. No entendía nada del dibujo técnico ni arquitectónico, pero yo así las veía. Me parecía pues una manera de distraerme mientras algunos compañeros jugaban al básquet o al fútbol. Pues yo me la pasaba haciendo dibujitos, ¿no? Pasando eso, algunos compañeros me empezaron a decir: oye, Miranda, pues tú debes de ser arquitecto o debes ser ingeniero. Sin que yo haya preguntado, ni yo supiera qué era la arquitectura en ese entonces. Decidí irme a estudiar a México. Todavía no tenía bien preciso qué era, pero tuve un problema familiar. La muerte de un familiar ahí paró a la familia de cabeza. Entonces me impidió irme con mi generación a México. Pero posteriormente pude irme y decidí estudiar arquitectura, más que nada por las recomendaciones de algunos compañeros que pues me calificaban y me decían: tú debes de hacerlo así. Y decidí irme ahí. Una vez en el Politécnico, recuerdo que la primer clase que tuve fue un taller de expresión gráfica. Entonces, algunas compañeras que estaban ahí las pararon arriba de algunos escritorios y nos dijeron: tienen un par de horas para dibujarlas. Uh-huh. Y entonces empezamos a dibujar, y a los 15 minutos le entregué yo mi hoja al tutor. Y me dijo: oye, ¿tú estudiaste dibujo? No, pero pues ya está aquí. ¿Cómo te llamas? Y le di mi nombre. Y fui muy afortunado porque gracias a eso me gané una beca. Las condiciones en mi casa económicas no eran muy boyantes, así que me sirvió esa inspiración en la que pude dibujar a esa muchacha. No siempre me sale, a veces batallo mucho, pero en esa ocasión
me bastaron 20 minutos y la pude resolver. Bien, arquitecto José María, tengo una pregunta. Dentro de esta Escuela Superior de Ingeniería y de Arquitectura, Sí. ¿cómo fue ese mecanismo, ese proceso de preparación profesional? Porque ahí el Politécnico tiene realmente esa visión. Ingenieros y arquitectos, ¿nos los puede compartir, por favor? Sí, con mucho gusto. Bueno, tradicionalmente se vio que algunos de los padres de la arquitectura y algunos arquitectos destacados mundialmente habían sido ingenieros y arquitectos, o habían estudiado una carrera o la otra, y entonces como escuela de vanguardia se decidió armar una carrera que comprendiera las dos. Claro, no somos ingenieros, no estudiamos una ingeniería como lo estudian, por ejemplo, la ingeniería civil, pero llevamos algunas materias que nos permiten visualizar un proyecto que estamos realizando, del aspecto técnico, el aspecto de materiales y también el aspecto económico. Entonces, llevamos algunas materias que nos permiten resolver de mejor manera el proyecto para que cuando tengamos o necesitemos la asesoría de un especialista en estructuras, por ejemplo, pues ya llevamos algo bosquejado, ¿no? Entonces, materias como mecánica de suelos y vías terrestres, eso no lo llevamos, ¿no? Ese tipo de materias. Son materias que van más enfocadas a lo que es la construcción. La construcción, decía, instalaciones de todo tipo, eléctricas, de plomería, algo de urbanismo también, y obviamente estructuras. Eso era básica, resistencia de materiales. Eso era una materia indispensable para poder decir, yo voy a hacer esto, y te dicen, no, pues cuando hagas el proyecto voy a tener muchas dificultades si lo quiero realizar, porque tiene unos volados muy grandes. Sí, entonces ya el concepto de ingeniería te permite ir proponiendo qué posibilidades de dimensiones tendría esa columna, o si no es necesario, pues esto es el criterio que usas ya con la preparación que te da la carrera. Muy bien, yo tengo una cita, arquitecto Miranda, es por parte del arquitecto Le Corbusier, y dice: la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes ensamblados bajo el sol. Es una cita que saqué del libro del autor Vladimir Caspe. Le comento, y desde el punto de vista de la arquitectura, de la parte teórica, ¿qué arquitectos, qué les enseñaban? ¿Alguna tendencia, alguna visión, el deber ser? ¿Qué era en ese momento su actuar, su ejercer académico en esta parte de la arquitectura? Pues estábamos envueltos en lo que estaba sucediendo en el mundo en ese momento. ¿Qué era lo que se estaba construyendo? ¿Qué es lo que se estaba proyectando? ¿Quiénes eran las figuras de la arquitectura? Y estábamos hablando de personajes como Flanner Wright, Mies van der Rohe, Le Corbusier, que mencionaste. Teníamos a un mexicano, Hernández, hermano de Amalia Hernández. Agustín Hernández. Gracias, se me olvidó el nombre. Y algunos otros, pues. Estaba Jacobo Zabludowski a la par, el Teodoro González de León. Kenzo Tange. Bueno, la gente que estaba haciendo algo significativo en el mundo eran las muestras de lo que veíamos nosotros, como ejemplos nos los ponían. Los referentes, ¿no? Sí, pero cada quien pues empezaba a trazar sus líneas. Nunca, al menos en mi caso, nunca con la idea de imitarlos, pero sí viendo cosas importantes que me parecieron a mí, como fueron texturas, algo de volumetría, colores como los de Jesús. Se me olvida el nombre, disculpa, él le da ya. Se me van los nombres, ¿no? Y los veíamos para reconocerlos, admirarlos,
pero nunca con la intención de imitarlos, ¿no? ¿Algún recuerdo en su ejecución y representación de sus láminas? Bueno, no. ¿Cómo la representaban? Pues había varias técnicas. Algunas eran trazos a mano alzada, ¿no? Había casos en los que, por ejemplo, los fines de semana llegábamos al aula y el maestro nos decía, ¿saben qué? Se pueden ir. El próximo lunes creo que me traigan un anteproyecto de un hospital de tantas camas. Puede ser con técnicas abiertas, puede ser a mano alzada, puede ser con colores. Las computadoras obviamente no existían. No existían. Así es. Y por lo menos en México todavía no. no las usábamos, ¿no? Eso es todavía. Y entonces te expresabas de la mejor manera posible y luego pues había que defender el proyecto, ¿no? Porque una de las cosas que me agradó a mí es que había mucha crítica. Se exponía un trabajo, a veces esos trabajos eran en equipo, porque eran trabajos muy grandes, o sea, una unidad deportiva de repente en un fin de semana, pues ya sabías que eran sábados y domingos y el viernes de no dormir y que casi no comer. ¿A qué se enfocaban esas críticas por parte de los maestros? No, los alumnos. Los alumnos, los compañeros. Sí, primero los alumnos. ¿Y qué te parecía esto? Sí, al final, si el trabajo era calificado por los mismos compañeros, te ponían una calificación de la tradicional, del 0 al 10. Pero luego el maestro venía ahí con un plumón, lo empezaba a rayar y te decía, bueno, pues sí, mira, el habitante de este inmueble va a circular por aquí, va a irse por acá, pero acá, aquí se va a tropezar, esta ventana pues no sé a dónde va a iluminar, pero no, esta circulación vertical no es la más apropiada porque estás pasando antes por otro espacio que no es el apropiado. Y oye, pues sí, tu trabajo está muy bien, pero pues ya te lo rayé, hay que reponerlo otra vez. Entonces para mañana me lo traes dibujado. Las correcciones. Vuelto a hacer. ¿Usted qué proponía en su equipo? ¿Qué técnica de representación? ¿Se iba directamente a la mano alzada? Normalmente me iba a la mano alzada y tuve una ventaja, ¿no? Siempre fui rápido para dibujar. Dibujaba con cierta facilidad y ya con el paso de los años y la práctica fui dejando eso, ya no dibujaba, ya casi le decía a alguien que me ayudara a dibujar, ¿no? Muy bien, nos encontramos aquí en Difusión Arquitectónica con la serie El trazo arquitectónico y urbano en Mazatlán, una mirada a sus actuantes diseñadores y constructores. Nos encontramos aquí con el arquitecto José María Miranda Gutiérrez. Adelante, arquitecto. Gracias. Pues ya después de su fase académica concluida, ¿cómo fue su paso a la vida profesional o sus primeros ejercicios ya por su cuenta, ¿no? Los golpes de la vida. Así es. Hay una etapa al finalizar mi preparación, que fue cuando concluí la carrera y preparé una tesis. Ahí tuve muchas dificultades porque resultó que el tema que yo había escogido no me era aceptado por los sinodales de la escuela. Antes de salir, pues había que hacer un servicio social, ahí había que hacer un servicio prestado a la comunidad. Y yo decidí ir a presentarme a la Escuela de la Policía de Caminos, porque supe que ahí se requería un dibujante técnico. Y entonces me quedaba fácil porque conocí al director de alguna manera. Era un señor, pues mucho más grande que yo, pero Culichi. Entonces me presenté con él y le dije que yo necesitaba hacer el servicio social y que si me permitía hacerlo ahí porque tenían un departamento de dibujo. Y de buena gana me aceptó. Inclusive me empezaron a pagar. Pues, mucho mejor. Sí, me empezaron a pagar como si fuera un policía. Pues me fue re bien. Tomé algunas clases de las que les daban a los policías y con ese tema me fui a presentarlo a los sinodales de tesis y decirles que yo quería hacer para Mazatlán un proyecto de un centro
para el tratamiento de drogadictos, gente que usaba drogas. Rehabilitación, ¿no? Totalmente, y prevención. Ajá, así es. Bueno, pues me dijeron que que no había información sobre eso. Recurrí a varias bibliotecas, en el gobierno federal, en la UNAM, en el mismo Politécnico, y no encontré información. O sea, no se sabía cuánta gente usaba, por ejemplo, marihuana, ¿no? Se desconocía, o otro tipo de drogas. No se sabían cuáles eran los caminos en que recorrer, ni cuál era el proceso. Viniendo yo de Culiacán, pues entre La Palomilla, pues sí sabíamos algunas cosas. Lo pude justificar el tema de tesis, porque en la escuela de la policía impartían un curso que era, en aquellos tiempos, con unos videos, unos carruseles redondos que los giraban y ponían un disquete que iba hablando y luego iba transmitiendo cómo se hacía, cómo se producía un tipo de droga, cómo se cosechaba, cómo se llevaba a la frontera, quiénes lo hacían, cómo lo hacían. En ese entonces había un programa de televisión que se llamaba Hawaii 5-0, y la persona que hacía la voz del policía principal, un tal McGarrett, recuerdo, no recuerdo el nombre del actor, pero él es el que doblaba las cintas, y era la misma cinta con la que le daban a los policías la clase. Atrevido, fui y le dije al director que si me prestaba ese curso que le daban a los policías. Me dijo que sí, que lo cuidara. Fui con él y me presenté en el auditorio con los maestros sinodales, y empezaron a ver, pues, que les empecé a explicar, por ejemplo, de aquel signo de una cruz con los brazos caídos, del peace and love y cosas del estilo, y cómo se introducían en el aeropuerto o en los vehículos algún tipo de drogas. Y gracias a eso me aceptaron el tema de tesis. El problema fue cuando ya quise capturar yo información, pues no había. Sí. Me encontré una tesis de un canadiense en la UNAM, pero muy por encimita trataba el tema. Finalmente, investigando y consultando, pude llenar el tema. Y una de las cosas agradables fue que cuando me presenté al examen para titularme, pues había un maestro que acababa de llegar de Italia, que era especialista en restauración de monumentos, un urbanista y algún otro que no recuerdo de qué, pero eran gentes reconocidas y talentosas. Pero entonces, al empezar el examen, los tres sinodales tomaron el libro y luego me dijeron: a ver, señor Miranda, díganos, háblenos de su tesis. Y yo pensé, estos cuates no saben nada. No tienen nada, no tienen ni idea de qué es esto. Vamos, ya tenía la información de primera mano, ¿no? Sí. Y entonces, pues empecé a tratar el tema y explicarlos. Y pues nunca me hicieron ninguna pregunta. No, porque yo sabía que no me la iban a hacer, porque no sabían nada. Entonces, pues, felizmente terminé el examen. Me dieron un reconocimiento. No porque yo supiera, sino porque ellos no sabían nada. O sea, quiere decir que su ejercicio fue después un referente para totalmente otros estudios, ¿no? Estamos hablando de una propuesta con una visión, claro, completamente muy novedosa en su momento, que innovadora. no tiene modelos análogos. Exacto. Y luego, arquitecto. Bueno, finalmente se terminó eso, me dieron una mención y me trasladé a Mazatlán. A mí Mazatlán siempre me gustó. ¿En qué fecha llegó aquí a Mazatlán? Llegué en el 76. En el 76 me vine a Mazatlán. Pues recién egresado, ¿no? Recién egresado, pero también recién casado. Ah, bueno. Pues, entonces me vine. Yo fui contratado allá en México para ir a atender un proyecto de un Infonavit en La Paz, Baja California. Y me trasladé a La Paz
Y cuando llegué allá, los constructores, los encargados del proyecto, me dijeron que sí, que estaba contratado, pero que tenían una dificultad. El Infonavit aún no les había entregado el anticipo y pues tenían dificultades para empezar a pagar, que debiera de esperar un par de meses y regresar con la certeza de que estaba contratado. Y entonces pues aquí me quedo en La Paz, dije, pues casi no conozco a nadie. Mi esposa es mazatleca y me regresé a Mazatlán. ¿Cómo era la ciudad en ese momento? ¿Cómo la observó? Mazatlán tenía muchas playas vírgenes. Por ejemplo, no llegaba ni a la Rafael Buelna. O sea que el Valentino no existía. Playa Sur estaba de moda porque era un relleno hidráulico que se había realizado y se empezaban a construir muchas viviendas de tipo medio. Y Mazatlán, pues muy festivo, porque yo con frecuencia vine a los carnavales y a mí me gustaba Mazatlán y la gente de Mazatlán. Había cosas como en las que iba al mercado y veía mujeres pues en traje de baño y no veía que nadie se asombrara. ¿Qué mercado arquitectónico? ¿El del centro? El del centro, sí, el Pino Suárez. El Pino Suárez. Entonces me fascinaba eso a mí. Yo pues, tenía 24 años, ¿no? Entonces todo. Que es José María Pino Suárez, ¿no? Sí, mi tocayo. Exacto. Que era cuñado, pariente de Porfirio Díaz, por cierto. Y eso me decidió. Me vine 2 meses a estar aquí, pero luego me dije, bueno, ¿cuántos arquitectos hay en Mazatlán? Hice una lista como de 3 o 4 y me fui a visitarlos. ¿Recuerda el nombre de algunos de ellos? Sí, cómo no. Uno es Jorge Blancarte, el otro es Santiago León Lorda y el otro es, no recuerdo, pero uno de ellos me dijo, mira, si andas buscando trabajo, ve y visita a Enrique González Güereña, porque él es el presidente del Colegio de Arquitectos en Mazatlán. Y si él no tiene trabajo, él sabe quién tiene trabajo. Entonces fui a visitarlo, me recibió, le planteé el asunto que yo venía pues momentáneamente a Mazatlán y que pues quería que me diera la oportunidad de demostrarle que sabía. Y me dijo que sí. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? ¿Cuánto quieres ganar? Pues mira, en ese entonces, a mí en La Paz me ofrecieron 10,000 pesos. Y pues, si me puedes dar 10,000 pesos, pues está muy bien. Y me dijo, mira, antes de que te quedes con nosotros, que te acepte, te voy a hacer un examen. Pues, está bien. Pues yo, para no estar encerrado, pues, ir a la oficina de un arquitecto, pues, me parecía fabuloso. Te voy a dar 1 mes, me dijo, y te voy a dar 4,000 pesos. Me vas a desarrollar un proyecto con estas características. Aquí lo tengo, nos lo acaban de solicitar. A la semana le entregué el proyecto. Resuelto. Sí, era un anteproyecto. Claro. Sí. Y lo vio y le gustó. Se lo presentaron a los clientes. Es un edificio que no se hizo. Estaba en la Avenida del Mar. ¿Casa habitación? No, era un edificio de apartamentos de una familia Medrano. Y bueno, no se realizó. Y entonces, pero le gustó a él y a un socio que tenía también. Dijo, oye, pues está muy bien. Pues si quieres quédate. Pero no te puedo dar 10,000 pesos, te puedo dar 8. Bueno, dije, pues si me das 10 en La Paz y aquí me das 8, pues ya estoy en un lugar que me gusta. Sí. Entonces lo aproveché y me quedé. Y me quedé con él a trabajar 1 año. Durante ese tiempo estuve haciendo diversos proyectos, nada complicado, cosas de casas habitación, bancos, bancos de crédito y cosas por el estilo. Y luego me enviaron, le dije, oye, ya estar en el respirador no es muy agradable todo el día aquí, pues. ¿Únicamente lo tenían diseñando? Nada más. En el diseño, ¿cómo se enfrentaba a resolver
¿Era el funcionalismo lo que usted aplicaba? Había normas que te dictaba el arquitecto, ¿no? Había, o sea, ¿Cuáles eran algunas de ellas? ¿Las recuerda? sí, algunas eran básicamente que decía, hay que tener un espacio para el público muy generoso, una bóveda para valores con mucha seguridad, que no tenga acceso y no esté a la vista del público, que tenga algunos perímetros que sean altamente seguros. Puedes proponer algo. Y el personal de primer encuentro, que son los mostradores, pues debe ser así, no se debe amontonar la gente acá, un área de estacionamiento, cosas así. Debe considerar equipos de aire acondicionado, seguridad, básicamente. Y casas habitación, pues eran las comunes, porque esas casas él las vendía, las hacían, o para algunos clientes que hacían vivienda para vender. Entonces pues no era nada complicado, pues era algo del cajón, ¿no? O sea, no había que echarle mucho coco, ¿no? ¿Qué pasó? Un año dice que trabajó ahí. Un año estuve ahí. Luego, me hablan del ayuntamiento. Me invitan al ayuntamiento. No, hay otro arquitecto, perdón. Hay otro arquitecto que me habla y me dice, oye, fíjate que estaba proyectándose en ese entonces el Valentinos. Era Armando Galván. Armando Galván. Gascón. Él me dice, fíjate que me voy a ir. Iba a Europa, iba con unos amigos, iban a contratar unos toreros o cosas así, y él se iba a quedar un par de meses, se iban a pasar por allá. Y me dijo, yo tengo vivienda que estoy haciendo, tengo obra, ¿por qué no me ayudas? Hazte cargo de ella. Ellos, fulano y sutano, van a pagar, y tú nomás supervisa la obra, que vaya en los términos de este proyecto. Y vi cuando estaban proyectando ahí el Valentinos, ¿no? Y no voy a hablar mal de Armando, pero tenía un arquitecto que estaba trabajando en eso. Tomaron algunas ideas, porque lo comentaron, de Maeva, las hadas. De las hadas, Manzanillo. Manzanillo, ¿no? Y pues así quedó. Yo ingresé con él y estuve muy poco tiempo. Ya regresó él y pues me dio las gracias y quedamos bien, pero ya me urgía, porque ya me habían hablado para que me fuera al ayuntamiento. En el ayuntamiento había una dependencia que se llamaba Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados, la Común. La Común. Y el encargado, el responsable, era una persona muy amable conmigo. El nombre de él es Contreras, Octavio Hernández Contreras. El ingeniero, ¿no? El ingeniero. Así sí. es. Y él también me dijo, oye, pues ya me urgía que llegaras, porque yo me voy de vacaciones. Y voy a tomar 2 meses de vacaciones, así que ahí te dejo el changarro. Esto va a muy buenas vacaciones, ¿no? Los pues franquizantes, ¿no? Y entonces me llevaron con el presidente municipal, que era Raúl León Márquez en ese entonces, y me dijo, pues te vas a quedar, estás muy chavo, pero está bien, si vas a poder, pues. En ese entonces estaba desarrollándose el Parque Industrial Bonfil, Alfredo Bonfil. Entonces ahí me tocó trabajar en pavimentos. ¿En qué año entró al ayuntamiento, perdón? Ay Dios, ya empezaste con dificultad. Tengo mucho, no sé, debe haber sido... Ponle unos 5 años más, ponle 5 años más, ahí, como en los 79, 78. 80. Por Sí. ahí. Y Arquitecto, la Común estaba ya ubicada en la antigua central de autobuses. No, ¿No? la Común estaba en la segunda planta de Palacio Municipal. Ah, ok.
Y antes estaba muy concentrado todo ahí, ¿no? Sí. Estaba también Codetur, que era que ahora es cultura, ¿no? Sí. La que llevaba el tema de los carnavales, ¿no? Ahí me tocó trabajar después. ¿Ah, sí? Ah, sí, qué bien. Yo hice carros alegóricos, escenografías. ¿Y qué pasó al llegar al ayuntamiento? Bueno, me dieron esa responsabilidad y pues agarré una bitácora para ir a hacer levantamientos. Primero voy a ver qué es lo que hay, porque la obra ya estaba empezada, ¿no? Y entonces ya había grandes cantidades de instalaciones de agua potable, de drenajes, pozos de visita, el piedraplén que protege al relleno hidráulico, donde se hicieron los muelles de atraque. Y bueno, primero hubo un par de jóvenes ahí, estudiantes de la Escuela de Ingeniería de aquí de la universidad, que colaboraban ahí con la común, y los usé, les pedí que me ayudaran, no los usé, pedí que me ayudaran a hacer los levantamientos. Hice un levantamiento de la obra existente. Entonces, pues, primero para saber qué había, ¿no? Porque ya había por ahí rumores de que las cosas no estaban bien económicamente, o sea, no estaban muy claras, como que se había pagado dinero de más o cosas así. Entonces dije, bueno, vamos a recibir lo que hay. Y así estuve como 1 año y medio, 2 años, pero entonces llegó un compañero mío de la secundaria de Culiacán, de una escuela, y me dijo, ¿qué haces aquí tú? Tú no tienes que estar haciendo aquí, salte de aquí, esto no es para ti, tú no eres burócrata. Y me dejó la mosca en la oreja, y busqué un lugar. Y yo mismo, con alguna gente que conocía, hice unas divisiones de tabla roca y pintamos, puse una alfombra, alguien me regaló un pedazo de escritorio, la completamos y terminé de agregar lo que más o menos podía, un respirador viejo, y en eso me cayó trabajo. ¿Montó su oficina? Sí. ¿Aquí en Mazatlán? Aquí en Mazatlán, por la calle Ángel Flores. Por la Ángel Flores. El número 1111. Yo me acuerdo que estaba su oficina ahí entre Teniente Azueta y Rosales, ¿no? Y Carvajal. Carvajal. Es correcto. Así estuve. ¿Cuáles fueron sus primeros trabajos ya montando su despacho? Pues fueron casas habitación, pero de esos había un policía de caminos que lo conocí de cadete en México. Me llamó estando yo en la común, me visitó y me dijo, oye, yo quiero hacer una casita por ahí cerca del estadio, y quiero que me la hagas tú. Pues como conocía a alguien ahí en la dirección de obras públicas, pues conseguí los permisos y me autorizaron que construyera. Es una casa pequeña, y así empecé. Y luego fueron varias, ya construí en el Sábalo, en el CID, en Playa Sur, en el centro. Entre ellas hice una casita para mí, que no era inicialmente, era una casita que la quería hacer yo para vender, pero mi pareja me dijo, no, que a lo mejor ya no me haces otra, deja esa, arréglala un poquito y quédate, arréglala un poquito más para que no la vendas y yo me voy a quedar con ella. ¿Algunos de sus diseños y construcciones todavía están de pie? Sí, muchas casas habitación. ¿Nos podría mencionar algunas y su ubicación? Pues, si la recuerda. Sí, pues todas están te puedo dar los fraccionamientos, ¿no? Las direcciones exactas no, pero pues, te digo, son en Playa Sur, en el Sábalo, en el CID, en Lomas de Mazatlán, aquí en el centro, básicamente, ¿no? Nada extraordinario, ¿no? Porque siempre los clientes te empiezan a pedir, mira, yo quiero tener una recámara así, luego quiero una cochera para 4 automóviles y una cocina que sea de este modo, y también quiero chimenea que haga calor, y empiezan a pedir, ¿no? Bueno, está bien. Y el terreno, bueno, pues el terreno es un terreno de 6 metros de frente por 15 de fondo y tengo $500,000 de pesos. No, pues no.
¿no? Entonces se te desilusiona, se te cae todo. Entonces, no puedes hacer nada. Sí, es ¿Tenía correcto. sus diseños algo particular de usted o daba soluciones conforme a las necesidades del cliente? Sí, así era, y siempre lo he hecho así. Yo he platicado que, por ejemplo, alguien te pide un proyecto para una vivienda y pues necesitas empezar a estudiarlo, a ver todas las posibilidades que hay, porque resulta que el señor es ingeniero, la esposa es doctora, tienen 2 hijos, uno es estudiante de secundaria y la muchachita estudia ballet. Entonces hay que acomodarlos a todos, donde les das un espacio para que convivan y luego que tengan su privacidad también. Entonces eso te va haciendo que empieces a armar cosas como un juego, ¿no? Empiezas a jugar y por eso se llama, supongo, composición. Entonces empiezas a componer lo que está descompuesto, empiezas a armarlo y luego lo vas razonando, y cuando ya tienes un bosquejo de algo, pues empiezas a criticarlo. Esto es una porquería, yo no sé cómo se me ocurrió esto. Entonces hay que buscar otra posibilidad. Claro. La facilidad, la ventaja de la arquitectura es que no hay una solución, hay muchas. Entonces, tantas como cultura, preparación y buen gusto tenga el que te lo desarrolle. Claro. Y de ahí, y bueno, pero luego te enfrentas con cosas como que el cliente, pues tiene una comadre que se mete en todo y le dice, ¿sabes qué, comadre? En una revista que está ahí hay una cocina que está increíble y que esa te va a gustar. No esa que, no, comadre, que te la hagan así. Entonces tu proyecto se viene para abajo. Y luego también, pues ya ves que los 4 carros, las cocheras de 4 carros, pues ya no hay casa, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Es una de estar construyendo tú mentalmente las posibilidades y enfrentándote con el cliente. Yo tuve una experiencia, por ejemplo, alguna desagradable. A mí me tocó hacer un proyecto para la restauración de catedral en alguna época. Pero antes de eso me habían llamado para realizar un proyecto de otro templo, que es el de la iglesia de Fátima, que está por aquí en una colonia, La Montuosa. Es en La Montuosa, ¿no? Está muy significativo ese proyecto. La topografía está en alto. Sí, lo que pasa que el sacerdote que estaba a cargo del templo ese, pues creen que saben todo, pues, ¿no? Y entonces yo les hice una propuesta, le gustó, y lo primero que me dijo, ¿no se va a caer? Pues yo supongo que no. Entonces, pues como se hacen esas cosas que son con la cooperación del vecindario, se empezó a levantar. Al final hicimos primero el campanario, me cambió la parte de arriba donde están las campanas. Pues, ¿de dónde van a entrar? No, pues van a ser acústicas, van a ser de sonidos grabados. Y luego hicimos el templo, que era una estructura metálica, ¿no? Y pues, como siempre, la comadre chismosa va y le dice, no, pues está haciendo una estructura metálica, se va a podrir. Y yo le decía al sacerdote, pues, oye, pues sí, no es presunción, pero yo estuve en Nueva York y conozco muchos edificios allá y todos son hechos de acero. Y aquí, es más, en Mazatlán los barcos todos son de metal. Y pues... Sus mantenimientos. Ahí está, solo es todo, ¿no? Claro. Pero te juro que va a durar 100 años y con un mantenimiento adecuado. Lo convencieron y entonces la cubierta, que era una cubierta que volaba hasta media calle, me dijo, no, fíjate que la gente no quiere que porque eres de metal. Bueno, pues entonces yo ya no sigo con el proyecto y te lo dejo. Y renuncié al proyecto. Y le hablaron creo que a algún ingeniero, hicieron unas traves ahí y pues lo que era de día lo hicieron de noche y ya se acabó. Lo único que conservó ahí de mí fue pues el campanario, el proyecto original de la planta baja, porque pues yo primero me había pedido un estacionamiento, pero después pensamos que se podía realizar un columbario, pero pues
¿no? O sea, ¿Un qué, perdón? columbario. Ajá. Guardan ofrendas con cenizas. Cenizas, pues, sí. Bueno, pues ahí quedó. Entonces, la vida profesional aquí en Mazatlán no tiene nada de extraordinario. Sí. Eres alguien que está vendiendo cosas, Claro. nada más, no hay un cliente que te diga, ahí te dejo, yo tengo estos problemas, y entonces sí tienes que usar pues lo poco que sabes o que tienes de psicología, la cultura que tengas, Claro. y lo que hayas visto, y lo que hayas leído, y entonces empiezas a armar ese rompecabezas, ¿no? Empiezas a componer. Pero no tuve esa fortuna. Entonces me quedé como muchos otros, y me convertí en contratista. Y como el nombre dice, contra ti está. Entonces, Contra ti está. Está bien. Bien, ahorita ¿Sí? sigue, sí. Nos Sí, encontramos con el arquitecto José María Miranda Gutiérrez, aquí en la serie El trazo arquitectónico y urbano de Mazatlán, una mirada a sus actuantes, diseñadores y constructores. Bueno, pues sí, pues aquí continuamos con el arquitecto y una pregunta sería, ¿cuándo decide usted adherirse a un colegio de profesionales? como te comentaba anteriormente, el primer arquitecto con el que yo me presenté aquí en Mazatlán era el presidente del Colegio de Arquitectos. Enrique, ¿no? Enrique González Güereña. El colegio al que pertenecemos tiene un premio que lleva su nombre. Es correcto. Bueno, pues Enrique González me dijo, tú no puedes estar fuera si yo soy el presidente del colegio y tú estás laborando conmigo, no puedes estar fuera del colegio. Entonces, a fulano día hay una reunión y quiero que asistas para presentarte y que conozcan. Las reuniones en ese entonces se hacían en el Hotel de Cima, en un restaurantito que había por ahí. Ahí nos reuníamos y ahí empecé a tratarlos a algunos y empezamos a conocernos, básicamente. Entonces, por eso ingresé al colegio. Posteriormente, al estar avanzando ahí, me dieron la oportunidad de participar en una mesa directiva. No sé, fui secretario de algo. Y posteriormente fui vocal. Posteriormente fui subtesorero, luego tesorero, luego vicepresidente y luego fui presidente. Durante mucho tiempo estuve participando ahí en el colegio, ¿no? Y pues también tuve la oportunidad de asistir con la representación del colegio a muchas sedes del país donde había otras agrupaciones, y ahí pues conocí al presidente de la federación, al que le caí bien, y hablábamos de eso y de política gremial. Claro. ¿Sí? Y me dijo, oye, pues ¿por qué no te vienes conmigo también? Vamos a hacer esto. Y así me relacioné, básicamente. También participé en la Cámara de la Industria de la Construcción. Ahí también empecé igual a recorrerla de vocal, de vicetesorero, tesorero, vicepresidente. Ahí nomás llegué hasta vicepresidente. Y por motivos de trabajo empecé a tomar obras fuera de Mazatlán. Entonces me obligaba a irme y tenía obra en Salina Cruz, en San Carlos, porque gran parte de la obra que estaba haciendo... ¿San Carlos, Sonora? Sí, Baja California. Baja California. Gran parte de la obra que estaba haciendo era obra industrial. Empecé a hacerles algunas obras a las cooperativas de pescadores aquí en Mazatlán. Y les hice un auditorio, les hice una ferretera gigante, les hice un proyecto grande de una manzana para hacer una industria que fuera, captara el camarón, lo envasara y ellos mismos se compraran y se vendieran refacciones, habituallamientos, y hay política. Entonces se hicieron unos auditorios para que ahí sesionaran, etcétera. Era un proyecto grande, ¿no?
También por discrepancias entre ellos mismos, pues no se avanzó. Posteriormente me pidieron, dentro de ese sector, me pidieron un proyecto de vivienda, pero es lo que se llamó originalmente el Hogar del Pescador, se llama. Sí. Pero nunca llegamos a nada. Hubo pues diferencias entre ellos, básicamente. Entonces me retiré, porque ahí lo que se trataba era de grilla, ¿no? Y entonces, pues no era mi trabajo. Entonces, con ese sector, y en los particulares, pues con nosotros. En una ocasión, quien fue director de la Escuela de la Policía de Caminos en México, me llamó y me pidió que si lo ayudaba con el proyecto de una escuela en la Sierra de Badiraguato. Él tenía una cabaña allá y había extendido algunas relaciones con la comunidad y quería orientarlos por el lado de la educación. Entonces me dijo, oye, pues vamos haciendo. Fui a ver los terrenos, pues es un lomerío, todo, ¿no? Cerros y arroyos y de todo, ¿no? Entonces trabajé en un anteproyecto. Sé que se hizo, pero no se hizo, no sé si es el mío o era el mío, no lo sé. Pero se trabajó porque ya perdí la relación con ellos, ¿no? Yo ya, por cuestiones de trabajo, que me pasaba, por ejemplo, un fin de semana en Salina Cruz, y luego tenía que venir aquí a Mazatlán, y luego me tenía que ir a San Carlos o a Guaymas, porque las horas que tenía pues eran cuartos fríos, congeladoras, ese tipo de obras, que me hacían que me trasladara por todo el Pacífico. Todo lo marítimo, ¿no? Sí, y no podía yo estar... hubo experiencias muy agradables porque en algunas ocasiones me embarqué con ellos, con una semana, no volteé más, con los pescadores, pues para ver cuál era todo el proceso. La actividad y el proceso de la captura y mantenerlo. Claro. Y llevar, y cómo llega a tierra, cómo lo envasan y cómo lo venden, etcétera, ¿no? Básicamente así es. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos muy bien. Estamos de tiempo, vamos muy bien. Estamos cerca de la hora, pero no queremos abusar más. Pero sí quisiera preguntarle, arquitecto, en su experiencia como diseñador, como constructor, ¿qué fue lo que más le gustó diseñar y construir? Mira, de las cosas que realicé, que se realizaron, mejor dicho, que proyecté, ninguna. Todo se quedó en ganas porque siempre tuve las limitaciones. Hubo algo en lo que participé y me gustó porque era un trabajo que no muchos arquitectos tenemos la posibilidad, que fue la intervención, en el caso de la catedral, ¿no? La catedral, el sacerdote ya murió también, quien estaba. Tenía problemas porque, para empezar, no había planos. Y todo ese templo se construyó, como muchas cosas de Mazatlán, en medio de esteros, terrenos ganados al agua. Entonces, el mercado, pues creo que antes había habido una especie de jaripeo y la iglesia, pues en el lodo, construida. No había ningún plan. Entonces, se tuvo que reconstruir, hacer planos. Había algunos datos históricos escritos a mano, donde hablaban de cómo estaba la disposición del templo, pero estaban en brazadas, en codos, en cuartas. Entonces, no en metros. No. Las medidas marítimas, ¿no? Sí, entonces hubo que traducirla todo eso y luego hablar con alguien para desarrollar el proyecto. En ese entonces el INA estaba encima de lo que es el centro histórico de Mazatlán y obviamente sobre la catedral. De entrada, por ejemplo, habíamos
había pensado y le había propuesto al sacerdote que hiciéramos una especie de un zócalo grande de mármol que está puesto. Al principio no nos dejaron, pero encontré, por ejemplo, que la cúpula se había abierto en la parte superior, estaba abierta. Entonces, con el auxilio de un ingeniero, hicimos una especie de tapanco que lo cruzamos arriba en el templo y le pusimos madera, y mientras el padre oficiaba ahí abajo misa, nosotros trabajábamos en consolidarla. ¿Recuerda la fecha de intervención? No, pero sí me recuerdo que pusimos, porque uno de los arcos también se estaba abriendo y la clave de un arco pues se estaba viniendo, entonces hubo que ponerle un plomo pues, para ver qué tanto se estaba desviando, ¿no? Para ver si la podíamos... ¿Qué sería en los 80, los 90? Sí, yo creo que en los 90. Pues para ver si la podíamos contener o salir corriendo, no sé, para que no nos cayera encima. Entonces, así fue. Y logramos estabilizarla. Luego traje de Culiacán. La iglesia de Culiacán también se estaba... La catedral. La catedral sí se estaba restaurando. Bueno, no, perdón, no, interviniendo. No, restaurando no. Restaurando en todo caso. Uh-huh. Y había una persona que colocó toda la hoja de oro. Y fui, lo invité y vino y le pusimos hoja de oro a algunas partes. Ahí sí, en un acuerdo con el sacerdote. El sacerdote era de por allá de Jalisco y pues hay muchos templos por allá y él había visto esto. Aquí no se podía hacer muchas cosas porque el templo ya estaba terminado. Y era ustedes lo ven, es un híbrido de estilos, ¿no? Es un eclecticismo. Sí, totalmente. Dijeran ahí de dulce de chile y de manteca. Entonces, pues así se trabaja. Sí, pues está construida en los tiempos, o lo que viene siendo la influencia del porfiriato. Claro. Recordemos que en los tiempos de Porfirio Díaz da impulso a la academia. Bueno, la Academia de San Carlos surge pues para hacer a un lado el barroco. Hay un hartazgo y empiezan a introducir los eclecticismos. ¿Qué es lo que está ahí? Así es. Aunado, creo que también el como que cada sacerdote o cada le quiere poner su sello, ¿no? Su identidad, ¿no? Al gusto, ¿no? Y luego, y como la iglesia está llena de simbolismos, también me decían, esta piedra que va cruzada con esta otra significa que Jesucristo está acá y allá. Entonces, pues no te metes con eso, ¿no? Claro. Sí, pues todo el simbolismo, ¿no? Sí. Que cualquier edificio y más del orden religioso lo lleva, ¿no? Pero vemos cosas, por ejemplo, está la iglesia y sobre lo que es la sacristía en la planta alta, hicieron una oficina, no sé, que está ahí que pues le partió. Sí, excelente. Fíjese, arquitecto, hace unos instantes comentó, bueno, ya llevamos un buen rato en esta charla, que ha sido un disfrute completo, ¿no? El que nos comparta desde su fase académica, su fase profesional y la parte donde entra a la parte colegiada, ¿no? Pero hay una parte que me llamó mucho la atención, que es toda la tramitología, ¿no? En su momento se comentó y a lo que tengo de recuerdo, que era antes se decía, oye, quiero construir una casa, iba a una ventanilla única en obras públicas y ahí mismo, ¿cuántos metros cuadrados son? Le sacaban la cuenta y pase a pagar a ingresos y ya, tenía su permiso de inmediato, ¿no? Sí, era muy rápido. Bueno, yo corrí con la suerte de que estando en el ayuntamiento, pues me facilitaban muchas cosas. Por ejemplo, para ser director responsable hoy, que antes era director de obra, ¿no? O perito, pues nomás estaba en el colegio básicamente, y las gentes que eran autoridad también estaban en el mismo colegio. Todos cooperaron, ¿no? En eso. Entonces la tramitología era fácil. Quienes teníamos problemas era con los supervisores que
que andaban recorriendo las obras. Eso siempre te centaveaban, ¿no? Tuvieras o no, porque, bueno, se había establecido que había que tener un letrero, claro, diciendo quién es el nombre del fulano, del responsable de la obra, qué número le correspondía. sí, Solo había un colegio, así que no había mucho. sí, todo el control y el seguimiento de Ahí la está. obra, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia que usted ve en ese tiempo ahorita en esta actualidad, verdad? En el tema de la tramitología, ¿no? Que a fin de cuentas estos trámites con todo este proceso ya pasa a todo a hacer como todo ese cúmulo de trámites, ¿verdad? En comparación a esos años, ¿no? Bueno, siempre la tramitología, como mencionas, siempre ha sido muy engorrosa, sobre todo, no porque esté un checklist de documentos que debes anexarle a tu solicitud, sino porque el personal que te atiende a veces no lo hace de la mejor manera, ¿no? Y a veces no está tan enterado de eso. Y luego se empiezan a rascar la cabeza, ¿y dónde dejé tu permiso? ¿Y dónde está tu solicitud de esto? Entonces, faltaría ordenar primero ahí. Claro. Eso haría, porque llegamos y nos rebotan ahí en la ventanilla. Siempre será importante que cualquier obra llene una serie de requisitos que son indispensables para seguridad, sobre todo para hacer crecer con armonía la ciudad, ¿no? Que esté una ciudad, pues si no bella, cuando menos ordenada, que sea, que tenga un perfil urbano, que le podemos identificar cuando lo veas, ese es Mazatlán. Pero aquí si no ves la playa no sabes si es Mazatlán. Y vemos pues lo que se está haciendo, edificios de 30 niveles y luego una carreta de tacos. Yo tengo una pregunta, arquitecto. Usted nos ha compartido que llega aquí a Mazatlán en el 76 y a cerca de 50 años de distancia, ¿qué le parece la ciudad que usted vio al llegar a la de hoy? Pues tiempo pasado siempre fue mejor. A mí me parecía muy bello Mazatlán. Me sigue pareciendo bello, pero me gustaba más. Una por la edad, otra porque estaba llena de playas vírgenes. O sea, por ejemplo, el Valentino no estaba. Así que de ahí para allá era puro bosque. La naturaleza, ¿no? Entonces ibas a los cerritos y te ibas de día de campo, ¿no? Uh-huh. Había cosas que hacías, que llenabas un bote con algunas cervezas y unos refrescos, te hacías un ceviche y te llevas a la familia a la playa y ahí estabas todo el día a gusto y te ibas de ahí con ganas de regresar el siguiente domingo. Ahora no está tan fácil, ¿no?, hacerlo por la situación de seguridad de la ciudad, pero también el desorden, el tráfico, la movilidad. La movilidad es conflictiva. Entonces tenemos tengo esa respuesta para ti, que decirte, pues antes era, para mí era virgen. ¿Aún dibuja, arquitecto? Poco. Esas caricaturas, esos bonitos. Ya casi no, fíjate, casi no. Me gusta, sigo pensando, sigo creando mentalmente. La última parte que dibujé así fue precisamente en un carnaval, en 2 carnavales en las que me tocó hacer escenografías. Uh-huh. Y ahí me invitaron, inclusive gente de Televisa que vino, pero pues no era lo mío. ¿Conserva algunos dibujos? Conservo algunas fotografías. Bueno, esperemos nos las comparta para que aquí en la entrevista se vayan viendo. Sí, claro que sí. Algunas fotos, porque había que crear las escenografías, pero como eran todos los días, pues había que hacer, por ejemplo, si eran 5 eventos, había que hacer 5 escenografías y ponerla una detrás de la otra
para que la primera la puedas tirar inmediatamente y aparezca la otra escenografía ya ahí montada. ¿Algún edificio que le guste hoy en la ciudad de Mazatlán o algún género de edificio? Sí hay uno, pero no sé cómo se llama. Hay uno que es muy sencillo, está muy limpio. ¿La limpieza le gusta? Me gusta, no me gustan los adornos, o sea, lo recargado, no. O sea, si vas a poner una columna, pues que esa columna trabaje, ¿no? Si es parte de la fachada. Que sea estructural. Sí, totalmente, ¿no? Si nomás es de adorno, pues no. Básicamente eso es lo de eso. Me gusta la limpieza y la transparencia. Sin caer en cosas como el open house, o sea, los espacios grandes abiertos, ¿no? Donde el acceso, la cocina, la sala, el comedor, es un solo espacio, ¿no? Y que solo con muebles lo vas delimitando. Muy bien, pues excelente, ¿no? Y pues le agradecemos, arquitecto, por atender la invitación aquí a este proyecto de difusión arquitectónica colectiva, ¿verdad? Pues es tema muy enriquecedor, y también pues para decirle a nuestro auditorio que estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y Spotify, ¿verdad? Pues y con esto cerramos, arquitecto, pues le agradecemos. Antes de despedirnos, quisiera compartirnos algo. Bueno, primero darles las gracias a ustedes por haberme invitado a este espacio. Los felicito porque este tipo de comunicación con la gente de la universidad o de la escuela de arquitectura, en mi época no se daba, ¿no? Quizás porque la tecnología no lo estaba así, y quizás porque no había personas tan interesadas como ustedes. Agradezco el espacio y les digo que estoy a sus órdenes para compartir algunas otras experiencias si ustedes lo consideran oportuno, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Pues bien, hemos tenido aquí al arquitecto José María Miranda Gutiérrez. Él es egresado del Instituto Politécnico Nacional Ciudad de México, en lo que en su tiempo pues era la Escuela Superior de Ingeniería y de Arquitectura. Pues es un gusto, y recuerden que continuamos con la serie el trazo arquitectónico y urbano en Mazatlán, una mirada a sus actuantes, diseñadores y constructores. Y hoy tenemos realmente a un actuante, a un diseñador y a un constructor activo aquí en Mazatlán. Pues con esto cerramos y pues le damos las gracias, y gracias por continuar nuestras transmisiones y emisiones de difusión arquitectónica colectiva. Muchas gracias. Pues síganos por Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Recuerda que seguimos construyendo este espacio. Si quieres escuchar o quieres compartir algo, escríbenos. La arquitectura se piensa mejor en colectivo. Gracias por escucharnos en un episodio más de Difusión Arquitectónica Colectiva. Hasta la próxima.